Hoy estoy aquí para aclarar una de las dudas que más me estáis haciendo llegar últimamente. ¿Qué pasa si dejo de entrenar? ¿Cuánto tardo en perder mi forma o cuándo empiezo a perder músculo? Te lo cuento. Estamos en agosto y no sé en otros países, pero aquí en España es el mes por excelencia de las vacaciones. Casi todo el mundo se va de vacaciones en verano. Entonces, mucha gente rompe sus hábitos de vida saludable, sobre todo deja de entrenar. Quizás sea ese el motivo por el que últimamente se me han disparado las dudas que me preguntan, pues eso, ¿qué pasa cuando dejas de entrenar? ¿Cuánto tardas en perder tu nivel de forma física o en que tu músculo empieza a desaparecer? Voy a contestar todas las dudas que me han llegado sobre el tema, pero yo creo que la que más se ha repetido sin duda es cuánto tiempo tardo en perder mis músculos cuando dejo de entrenar. Pues voy al grano, sin florituras. Empiezas a perder músculo después de 2 o 3 semanas sin entrenar. Pero no te preocupes, que lo vamos a recuperar muy rápido en cuanto volvamos a nuestra rutina de entrenamiento. No hay de qué preocuparse. Eso es porque hay memoria muscular. Vale, comienzas a perder músculo entre las 2 y las 3 semanas, pero eso no quiere decir que no vayas a notar cambios antes. Con una semana sin entrenamiento, seguramente cuando te mires al espejo veas tus músculos más pequeños. Eso es porque se reducen los depósitos de glucógeno. Pero vamos, que eso es más rápido de recuperar todavía, así que no te preocupes. No pasa nada porque disfrutes de tus vacaciones y no entrenes. Pero si quieres evitar que tus músculos se vean más pequeños o que empieces a perder músculo, es muy fácil. Simplemente con que hagas un entrenamiento por semana, y digo uno, vas a evitar que estas pérdidas se produzcan. ¿De verdad no vas a sacar tiempo en tus vacaciones para hacer un entrenamiento por semana? Algo que sí que tienes que tener en cuenta es que la inactividad te va a afectar más a medida que vayas cumpliendo años. Es decir, si 2 personas dejan de entrenar exactamente el mismo tiempo, pero una es mayor que otra, la más joven tendrá menos pérdida de masa muscular. Qué difícil nos lo va poniendo el paso de los años. Ya hemos aclarado que le pasa a nuestros músculos con un parón, pero ¿y qué pasa con nuestro nivel de forma física? ¿Qué pasa con nuestra capacidad aeróbica? Pues también se va a ver afectada. Nuestra capacidad aeróbica se puede ver afectada tras 2 semanas sin hacer ejercicio. Aunque la pérdida de forma tampoco va a ser muy significativa, la verdad. A medida que sí que va pasando ya después más tiempo sin entrenar, sí que esta capacidad se va viendo más gravemente afectada. Por ejemplo, si dejas de entrenar 9 semanas, se estima que pierdes hasta un 19% de tu capacidad aeróbica, y si ya lo haces por un periodo todavía mayor, por ejemplo 3 meses, podrías perder hasta un 30% de esa capacidad. Si dejas de entrenar 2 semanas, vas a notar que tus pulsaciones se van a acelerar. Aunque si solo son 2 semanas, enseguida, en cuanto vuelvas de tus vacaciones y te pongas a entrenar, lo vas a recuperar. Si ya pasa más tiempo, sí que te va a ir costando cada vez un poco más. Por ejemplo, si eres uno de esos afortunados que tienen todo el mes de vacaciones, pues si estás un mes sin entrenar, sí que vas a notar cómo se va a reducir tu potencia aeróbica. Mi consejo, si no quieres que las vacaciones te afecten, pues si como yo vas a parar menos de 2 semanas, no vas a tener grandes pérdidas. Así que si quieres permitirte unas vacaciones sin entrenar, lo puedes hacer. Aunque yo personalmente sí que te recomiendo que intentes sacar un ratito para entrenar, aunque sea, como te decía antes, una vez a la semana. Si puedes más, estupendo, pero por lo menos una vez a la semana. Y si tu periodo de vacaciones es más largo, intenta moverte todo lo que te sea posible para que cuando regreses y vuelvas a empezar a entrenar, tu nivel de forma física no haya caído tanto. Si tienes un mes de vacaciones y te quieres asegurar de que no vas a perder nada de resistencia, tienes que entrenar al menos el 40% de las veces de la que lo hacías antes de estar de vacaciones, y lo tienes que hacer a la misma intensidad. Si estás de vacaciones, intenta disfrutarlas todo lo que puedas, y suscríbete a mi canal, que estar de vacaciones no te impide suscribirte. Y si este vídeo te ha gustado, dale un like y compártelo, y recuerda que yo te estoy esperando en el próximo vídeo. Bye bye.